Bueno, ahí está el presidente y aquí en el estudio está uno de sus ministros clave, digamos, porque la Secretaría General de la Presidencia es el puente que existe entre la moneda, el Ejecutivo y el Parlamento, socializar proyectos, en fin, hoy día hay una carpeta de proyectos que son necesarios para el país. Y hay temas que necesitan proyectos. Ministro Jackson, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ministro, buenos días. Bienvenido al Mucho Gusto. Es la primera vez gusto. que recibimos a una autoridad y con un vaso de agua. No, está bien, yo pedí un vasito de agua. ¿Y nada más? No, Eso porque ya Sí, desayunó. es que la inflación a 10% ya no nos da para comprar nada. Qué bueno. No, sí, pero un vasito de agua bien, para hidratar. Ministro, bueno, Sí, hay varios muy temas que bien. conversar y la gente está muy interesada en saber. La gente quiere saber. Yo voy a partir por el tema de seguridad porque lo hemos tratado acá y creo que es una de las principales prioridades para las personas hoy día, la seguridad ciudadana, donde uno ve que no sé si ha aumentado el número de delitos, pero sí su nivel de violencia. Y a uno lo que ve es una organización. Cuando saquean un supermercado 48 personas, no me digan que iban pasando y que se les ocurrió, voy a ir a robarme un kilito de arroz, digamos. Cuando salen con lavadora, no sé si ellos se van a alimentar de microondas, no tengo idea. Pero aquí había una organización criminal. Cuando uno ve que un muchacho saca un revólver y mata a quemarropa a un funcionario de Carabineros en un control de vehicular, porque si uno dice, bueno, había un fuego cruzado, se puede entender, pero saca un revólver, ¡pam! Entonces, la verdad es que uno dice, bueno, ¿cuál es el real estadio en el que estamos en materia de crimen organizado? ¿Es mucho más de lo que se le ha revelado a la ciudadanía? ¿Mucho más grave? Yo diría que, en general, los delitos, cuando aumenta su nivel de violencia, tienden a aumentar también la percepción del delito. Y por lo tanto todos, me incluyo, sentimos que hay un mayor nivel de inseguridad. Y eso cuando se contrasta en distintas épocas, cuando se contrasta con los delitos que están cuantificados, que es la única herramienta que tenemos para cuantificar, uno puede ver que en general la percepción del delito está mucho más arriba de las variaciones del delito en general. Y sobre todo en el último tiempo, yo diría en la última década, los delitos violentos y en su momento los portonazos, que estuvieron durante una época con mucha fuerza los portonazos, y hoy día estos delitos que estamos viendo, con los medios de comunicación a los que tenemos acceso, ya no es solo la persona que es víctima del delito, la que en el fondo, y su círculo más cercano, quienes se ven atemorizados por ese hecho delictual, sino que en general la sociedad en su conjunto, a través de las redes sociales, porque todos nos sentimos parte, empatizamos con esa tragedia muchas veces, y por lo tanto se expande de manera mucho más rápida. Nosotros, desde el gobierno, por supuesto que ambas cosas, la percepción del delito es consecuencia de que hay delitos, y hay delitos muy graves, y por lo tanto hay que abordarlos tanto en el corto plazo, es decir, cómo hacemos para perseguir, investigar el delito, y también con la prevención. Y la prevención, como sabemos, la prevención del delito en general, la mayoría de las cosas son más a mediano o largo plazo, y hay algunas cosas que se pueden hacer para prevenir el delito, por ejemplo, en temas situacionales, por ejemplo, en plaza, o sea, cuando hablamos de poner, no sé, mayor iluminación pública, o cuando más rondas de carabineros, por ejemplo, ahora en estos 700 carabineros nuevos que esta semana se anunciaron para desplegarse en zonas que fueron categorizadas como críticas. Bueno, todo ese armado te permite tener algo de prevención, pero efectivamente hay una cuestión de base respecto a el comportamiento delictual, que ya no es necesariamente el mismo, ya no es alguien que se va por las solas, sino que ahora hay mayor nivel de organización respecto al delito, y eso es mucho más peligroso. Sí, porque me gustaría que también desarrolláramos ese tema, porque hoy día la seguridad pareciera que superó los otros temas. Pero cuando ustedes deciden poner a un contingente de 700, ¿verdad? Carabineros, policías, ¿verdad? Y la gente dice, esto es insuficiente. ¿Cómo se llega a esa cifra? ¿Es porque no se podía llegar a más? ¿Es porque están planeando en próximo mes o 2 meses o dentro de este periodo poner 700 más? ¿Cuál es la situación real? Porque vemos que lo que falta son carabineros. Claro, es que una situación es cómo se van formando los carabineros, no es llegar y decir como sacar un carabinero de ninguna parte. Claro, como si es que uno pudiera llegar y producir así carabineros, sino que, claro, lo que uno se hace acá son convenios para que carabineros que a veces estaban fuera de servicio, que habían dejado la institución, que habían estado en retiro, que vuelvan. Y eso es lo que se hace para poder muchas veces algunos desplegarlos también en funciones más administrativas,
y por lo tanto que salgan más carabineros a las calles, ¿no? Que es lo que la gente está demandando. El alcalde Carter... Y que muchas veces las acciones más administrativas pueden ser reemplazadas por otro tipo de funcionarios. El alcalde Carter ha dicho que está bien, una buena medida, pero ha hecho una crítica en el sentido que dice que esos 700 carabineros se han distribuido en comunas con alcaldes afines al gobierno. No, eso es absolutamente ¿Qué le responde falso. usted al alcalde Carter con esa crítica? Eso es absolutamente falso. Si uno ve la distribución en general, la total, uno va a poder ver que hay alcaldes de todo tipo de signo político. Por lo tanto, es cierto que hay algunas comunas en las que en esta pasada no se asignó un aumento de carabineros, pero te puedo dar ejemplos de gente que son partidarios de nosotros que también nos escriben y nos dicen ¿por qué no llegó para acá? También tuvieron quejas de alcaldes. Por supuesto, y yo creo que es comprensible, probablemente los alcaldes y alcaldesas que son quienes primero se enfrentan a la ciudadanía cuando hay delitos y son la primera autoridad pública a la que es accesible. ¿Y la elección de por parte esa comuna ciudadanía tuvo ese carácter, ministro? A ver, ¿a qué comunas vamos a mandar más carabineros? ¿Esta porque hay muchos delitos, esta porque hay muchos portonazos, esta porque ha habido robo a casa? ¿Cuáles fueron las consideraciones? O sea, hay una identificación tanto por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito como también de la Subsecretaría del Interior, todo coordinado desde el Ministerio del Interior para asignar en función de dónde se prevé, en coordinación con el Carabinero, la mayor necesidad de policía. Y nosotros también tenemos un proyecto en el gobierno al cual le estamos tratando de dar urgencia, que es para la reorganización de carabineros en el territorio. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy día? La instrucción más operativa muchas veces depende del mando y ellos van generando situaciones de cómo se distribuyen carabineros y por eso vemos que en algunos lugares tenemos una tasa de carabineros de uno por cada, no sé, 250 personas o 300 personas y en otros lugares cada, no sé, 1000. Y esa distancia se da producto de a veces criterios que no son muy de justicia. Justicia territorial me refiero. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de incorporar elementos que permitan que todos los municipios, todos los barrios, todos los territorios puedan tener una cantidad que responda a la necesidad que tiene cada barrio y no a otro criterio. Y eso es algo que se está discutiendo también en el Congreso. La Paulina de Allende Salazar tiene una pregunta. Sí, ¿cómo está? Buenos días, señor ministro. Buenos días, compañeros. Hola, todos. Paulina. Mucho gusto. Muchas gracias. A ver, ministro, hay una sensación de urgencia y yo creo que interpreto a todos los chilenos porque con respecto al tema de la seguridad se requieren respuestas hoy día. Usted acaba de decir que hay sensación con respecto a que hay delincuencia. El problema concreto, ministro, es que no solo son sensaciones, los datos hablan de que tenemos violencia mucho más cruda, que hoy día los homicidios son en la zona sur un problema fuerte en Santiago, no solo en la zona sur de Santiago, sino en la macro zona sur, que hoy día está el crimen organizado instalado, que hay sicariato. Entonces, no es una sensación, pero es una realidad. El delito hoy día es más violento. Las armas se tomaron Chile, Chile, no Santiago, Chile. Entonces, ahí uno escucha al Ministerio del Interior, por ejemplo, y todavía hablamos de, como desde el diagnóstico. La sensación en los discursos es, estamos viendo el crimen organizado entrado, nos tenemos que organizar, tenemos que conversar. ¿Sabe lo que pasa? Que ayer un hombre fue encerrado, cubierto con alambres, metido dentro de un refrigerador, logró salvarse. ¿Y saben qué? No denunció. Y no denunció porque probablemente está metido en el mundo del tráfico. Y si denuncia, así como en México, lo matan. Entonces, pese a que casi a él lo matan, hoy día él no se atreve a hablar. Eso es urgente. Entonces, la gente que hoy día está en la casa quiere saber como tiempos. ¿Cuándo vamos a tener un proyecto concreto presentado y cosa que nosotros podamos ir siguiendo? Dijo ya, el ministro Jackson dijo que en tema de armas, en tal fecha, que en tema de la redistribución, tal fecha, porque si no, no podemos. Yo creo, esto es urgencia, dentro de los primeros 100 días de este gobierno. ¿Qué proyectos vamos a tener en tema de seguridad instalados, ministro? A ver, todo lo que tú señalas es cierto en materia de urgencia y también de cómo la ciudadanía hoy día está requiriendo de mayor protección y de sentirse segura en las calles, que es algo bien básico para la vida en convivencia. Y uno de los temas principales tiene que ver precisamente con las armas. Recién en el mes de enero se despachó a ley
un proyecto que estuvo muchos años tramitándose, que fue bien polémico. De hecho, a mí me han dicho por qué lo rechacé en el primer trámite. Después, si quieren, puedo explicar por qué lo rechacé. Usted y el presidente Boric. Sí. Y después quiero explicar el por qué. Por favor. Es importante. ¿Ustedes votaron en contra de la idea de legislar o rechazaron el proyecto? No, de la idea de legislar inicialmente, Sí. porque lo que pasó fue que el gobierno en ese momento presentó un proyecto que no contenía aspectos fundamentales para nosotros, que después se terminaron incorporando en el trámite del proyecto, ¿ya? Que era principalmente el tema del... Nosotros le llamamos banco de huellas balísticas. Nosotros cuando hablábamos con las distintas personas que se ven enfrentadas en el peritaje de los delitos, lo que pasa es que una vez que se utiliza una arma, deja una huella en el arma. Y nosotros lo que decíamos, mira, se necesitan recursos para invertir en esto, porque esto nos permite perseguir mejor el delito que solamente aumentar las penas. ¿Podrían haber en el ejercicio del trámite legislativo? Es que nosotros no podíamos porque era iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Podrían haberlo negociado, bueno, ministro. eso, ¿Cómo se niegan a conversar respecto al tema de las armas? No nos negamos a conversar. Lo que pasa es que cuando uno tiene poco poder en el Congreso y uno es una bancada minoritaria, en ese caso éramos 2, nosotros lo que dijimos fue, de alguna manera, un voto protesta porque esto se estaba abordando solamente desde el punto de vista del aumento de las penas. Cuando se aborda solamente desde el punto de vista del aumento de las penas, no resulta, y eso está demostrado. Recuerdo que Paz Ciudadana y todas las organizaciones de la sociedad civil llegaron y dijeron, mira, aumento de pena puede ser, pero esto no va a mejorar la persecución del delito. Y por lo tanto, nosotros, claro, va a generar la sensación de que se está generando más justicia, ya, más castigo. ¿Pero va a solucionar el problema? No. Y esa respuesta era unánime. Entonces nosotros, de alguna manera, la impotencia dijimos, esto no puede ser así, votamos voto protesta. Y después cuando se votó en particular, la mayoría del proyecto lo votamos a favor. Y eso para que la gente lo tenga clara, puede revisarlo en la historia de la ley. No quiero entrar en cosas tan chicas, porque yo creo que lo que queremos son soluciones, digamos. Claro. Pero claro, el voto protesta significó que esta ley de armas, cuando estamos con la arma hasta el cuello, todavía no esté lista. Claro. No, ya está listo. Fue en enero promulgada. O sea, Claro, sí. pero hay una ley que se demoró 14 años. Y si ese es el tema, es como, ok, yo protesto, pero al mismo tiempo tengo que permitir que esto avance, porque Sí, de todas maneras. no lo vieron en todo venir. caso, nuestro voto no afectó ni en lo mínimo. Nosotros sabíamos que tenía la unanimidad, pero, o sea, casi la unanimidad. Estaban buscando la unanimidad y nosotros dijimos, mira, se está abordando de esta forma, se va a aprobar igual en general, vamos a entrar al fondo, donde nosotros vamos a aprobar la mayoría de los artículos, pero no podemos dejar de hacer nuestro punto. De alguna manera uno cuando vota en contra es porque no te escuchan y uno dice, quiero hacer el punto político de que no se está abordando esto. Enhorabuena. En la tramitación del proyecto se incorporó lo que nosotros estábamos solicitando, porque reclamamos. Y por lo tanto, ahora en enero se promulgó la ley. Muchos de los temas están hoy día vigentes, pero hay otros temas donde tenemos que aplicar un reglamento. Tenemos un año para aplicar ese reglamento y lo estamos tratando de acelerar. Y al mismo tiempo tenemos un conjunto de proyectos en cartera desde Interior para poder mejorar, por ejemplo, la persecución de ciertos delitos, la distribución de carabineros, también el ámbito preventivo. Yo estoy de acuerdo con la Paulina. Uno mascaderamente puede decir, bueno, así se comportaron ustedes como parlamentarios y uno podría estar horas hablando de si era oportuno o no oponerse a la idea de legislar, pero no construye. O sea, miremos para adelante. Ustedes hoy día están en el gobierno y tienen una capacidad ejecutiva que no tenían hace algunos meses. Siguiendo en el tema de Carabineros y las armas. Bueno, yo voy a hacer una pregunta bien simple, pero creo que interpreta a mucha gente. No solamente cuántos carabineros y de dónde se sacan, porque hoy día hay denuncias de que no hay suficiente capital humano, de que la DIPRES no entrega dinero para poner combustible o para poder cambiar repuestos de automóviles. O sea que hay un tema de recursos que, bueno, tendrá que ver también con lo que ocurrió al interior de la institución, no tengo idea. Entonces, plata, gente, o sea, carabineros para que manejen los autos, porque podemos tener autos maravillosos, supersónicos, pero si no tenemos carabineros que los puedan operar. Y en tercer lugar, un respaldo político. O sea, ustedes están dispuestos hoy día a validar, a reconocer que es sensato que un carabinero saque su arma y la use en caso de un delito, ¿sí o no, digamos? O sea, eso último está normado y efectivamente pueden. Y la ley los faculta en ciertas circunstancias cuando está en riesgo su integridad física o la integridad física de otras personas. Y tienen protocolos para ocupar su arma inicialmente en lugares que no sean para matar a la persona, salvo que ya la persona esté con riesgo vital y ahí puede, incluso no es penado ni es perseguido cuando incluso puede fallecer una persona producto de un disparo, si es que estaba atentándose la vida de la persona directamente, en este caso del carabinero u otra. Y eso está normado y por supuesto que las facultades que tiene Carabinero, como tú lo dijiste en un video que se hizo bastante viral, están facultados por la Constitución, por las leyes, para poder ocupar esa fuerza de manera legítima. Y ahí hay una palabra que es fundamental, la legitimidad. Y para nosotros,
no es baladí lo que ha pasado los últimos, digamos, 2, 3 o 4 años en torno a la institución, una institución que tiene que ser muy importante para un país. Para cualquier país las policías son fundamentales, que las personas confíen en las policías, que las personas puedan acercarse a las policías y denunciar. Por ejemplo, ahí decían, mira, no denuncio porque creo que me van a matar, y eso significa que hay un círculo tanto en las personas que no se atreven a denunciar o sencillamente por descarte dicen, ¿para qué voy a denunciar? Es importante que se denuncie. ¿Por qué es importante que se denuncie? Porque cuando se denuncia uno puede mapear mejor el comportamiento del delito. Pero también está el carabinero que dice, no voy a sacar mi arma porque no quiero ser dado de baja. Entonces, si yo estoy... Voy a poner ejemplos bastante concretos, porque podremos hablar desde la estratosfera, los periodistas, el periodismo periodístico que le digo yo. No, hablemos en lo concreto. Si yo me están haciendo un portonazo o estoy, digamos, en una situación de un robo, de un atraco, yo voy a esperar, perdón, yo creo que interpreto a la mayor cantidad de gente, voy a esperar que entre el carabinero, saque su arma y disuada o disuelva o dispare, francamente, para que me salve a mí y a mi familia. Sí, claro. Pero si ese carabinero luego va a ser puesto bajo una lupa que le va a costar su carrera, me imagino que el carabinero va a pensar 4 veces antes de sacar su arma. Bueno, es que esos son precisamente los contrapesos de tener la facultad de tener un arma y tener la legitimidad y la legalidad de andar con un arma. O sea, imagínate el otro lado. O sea, si es que no pudiéramos investigar si es que el uso del arma en un contexto, en el fondo, donde un policía la ocupa, si no puede ser investigado la legitimidad del uso en el uso de las funciones y de los protocolos, también generaríamos un contrapeso de abuso de poder, que también se ha visto en muchas poblaciones de nuestro país y en muchas circunstancias. Entonces, yo creo que todo esto depende de equilibrios. Y la reforma policial es un aspecto fundamental que tenemos que trabajar con las policías y con la sociedad civil. Si han habido sucesos muy graves que han pasado en el último tiempo en Chile, por parte del manejo financiero de las policías, es decir, cómo evitamos y erradicamos los aspectos relacionados a la corrupción en nuestras policías. Eso es fundamental porque así la gente puede confiar en las policías. En la población a mí me tocó trabajar acá cerquita, en La Legua y La Legua Emergencia, en todo lo que significó el tema de los barrios críticos. La Legua desde el año 2001, que está siendo intervenida por carabineros y por las policías en general y por el Estado en conjunto, y no han logrado sacar la situación después de 20 años. Y muchas veces se denunció, a mí me tocó recibir denuncias respecto a trenzas que habían entre operativos y también bandas. Y eso, por supuesto que en su momento se llevó a ciertos procesos sumarios, a ciertos procesos de investigación, y eso se da a nivel de base y a nivel de estructura grande. Si no, o sea, yo me imagino la gran mayoría de los carabineros y carabineras lo que quieren es que su institución vuelva a tener legitimidad social para poder precisamente operar. Pero hoy día, reconozcámoslo, no la tiene como lo tuvo en otros momentos. Y por eso es que nosotros estamos trabajando con la policía en un calendario pronto. Esto no es de la noche a la mañana, pero recordemos, llevamos menos de 2 meses todavía, pero estamos concordando un calendario para tener al mismo tiempo que aumento la persecución y la dotación y la infraestructura que pueda tener Carabineros, como también para una reforma a la policía que permita tanto que no haya corrupción, que no se violen los derechos humanos, como también ha ocurrido en el tiempo reciente, y que la policía pueda ser más eficaz y eficiente en el uso de esos recursos policiales, recursos humanos de personas que están al servicio de la defensa de la población. Es un tremendo proyecto que se viene a futuro, lo vamos a estar también desarrollando, pero vamos a abrir nuestras redes sociales. A ver, vamos. Ministro, vamos con pregunta de nuestros televidentes. Nos escribe Viviana Fabres. Ministro, yo vivo en Santiago Centro, Avenida General Bulnes con San Pablo. Anoche hubo una balacera a las 10:30 de la noche con bandas rivales y hoy a las 7 de la mañana otra bala, ¿era? Otra balacera. Otra balacera. ¿Hasta cuándo tendremos que vivir así? Este sector siempre fue tranquilo y ahora si sales lo haces con miedo. Y yo creo que esto no es una sensación, esto es una realidad. Oye, y ese es un barrio más o menos cercano al barrio donde vive el presidente. Además, pero además nos hemos dado cuenta, conversando además en la calle con los auditores, que me devuelvo aquí, me estaba acercando usted, que efectivamente mucha gente, este es el relato. Yo vivo acá hace 20, 30, 40 en un barrio tranquilo y ahora ya no puedo salir ni a la calle, me tengo que encerrar máximo a las 7 de la tarde, ¿ok? Aquí hay otro. Ayer la pregunta es, para todos ustedes que están conectados, ¿en qué minuto perdimos nuestros barrios, nuestras calles? Uno elegía barrios por la tranquilidad. Antes uno decía, este es un barrio residencial donde mis niños pueden salir a jugar. Hoy día el panorama cambió. ¿Qué le podemos decir a ella? Antes de ir con la siguiente pregunta.
A ver, primero empatizar con... Yo vivo en Recoleta, también hay situaciones de violencia que se dan en las calles, sobre todo en las noches, así que primero empatizo con esa situación que se da muchas veces de temor cuando ocurren hechos delictuales en los alrededores de los hogares. Sobre todo me imagino cuando tienen niños y niñas, que lo hace más sensible aún. ¿Carlos es su alcalde? Sí, claro. Me toca vivir en Recoleta hace ya como 7 años. Ya. Me toca. Me toca. También no se asignaron. desvíe, perdón. No, fue pensamiento hablado, fue pensamiento hablado. Y yo diría que el tema de las bandas tiene un problema social mucho más profundo, porque me tocó aprender mucho esto cuando fui diputado por el Distrito 10 y me tocaba representar a San Joaquín. Lo que nos decían, recuerdo patente en el jardín infantil y sala cuna La Caleta, que queda ahí en la legua emergencia, en la mitad. Sí. Una de las profesoras nos decía, yo hace 10 años tuve, o 12 años, tuve 2 chicos que jugaban juntos, que estaban creciendo juntos, educándose juntos, tomados de la mano, y que después terminaron matándose entre ellos, literalmente. 2 jóvenes que estaban en bandas contrarias y se terminaron matando, y que antes eran compañeros de curso en ese jardín infantil, en La Caleta. Y la frustración de la profesora me hizo comprender, de alguna forma, que hasta que no cambiemos el deseo de los niños y niñas de sentirse como ídolos los pandilleros, ¿ya? Hasta que no les ofrezcamos un futuro mejor, distinto, alternativo al que le ofrecen las bandas de narcotráfico, estamos sonados culturalmente. Podemos sacar una oferta, digamos. O sea, no es posible. Y generan deseo, José Antonio, generan deseo de ser como ellos, como idolatría. Y eso tiene que ver mezclado muchas veces con el mundo cultural, como que hacen apología a las bandas. Y yo creo que ahí hay un tema de largo alcance, pero eso no nos puede como eximir de la responsabilidad de actuar ahora. Hoy día hay que actuar. Pues. Hoy día hay que actuar. Ya, a ver, usted hace la pregunta, ¿cuándo perdimos el control de las calles? Eso. Me imagino que habrá un consenso que eso no sucedió desde el 11 de marzo del 2022. Por eso, lo ya, hemos dicho. entendemos. Entonces la pregunta es ¿cuándo? Yo recuerdo de chico, bueno, no sé si tan chico, pero 2009, campaña presidencial, se acabó la fiesta de los delincuentes. Esto es algo que viene hace mucho tiempo, recordemos. 13 años atrás ya se hablaba de cómo hacemos para terminar con la delincuencia. Pero y ningún gobierno hasta ahora... Ahora tiene un calibre distinto. Por eso, imagínate. O sea, si antes ahora ya era un aspecto preocupante, hoy día lo es mucho más y han pasado 13 años desde que había algo así como un diagnóstico compartido. Ministro, quiero preguntarle de eso mismo. Yo quedé, y aquí quedamos perplejos, impresionados con las declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito en EMOL hace algunos días, cuando dijo que, Eduardo Vergara, que estamos en el peor momento de seguridad y delincuencia desde el regreso a la democracia. Impresionante. Y Sí. yo creo que Es que es bueno partir de un diagnóstico, porque así... Exactamente. Entonces, la gente del mucho gusto que nos está viendo debe estar haciéndose la pregunta que usted plantea. Ya, dejémonos diagnóstico y entremos. Claro. Si pudiera darnos un ABC de las medidas para apagar el incendio de ahora. Aquí hay medidas estructurales de largo plazo, pero hay que apagar el incendio ahora. 3 o 4 medidas que el gobierno está viendo para enfrentar esta situación de la delincuencia desbordada que hay, narcotráfico, delincuencia, las bandas, todo. 3 o 4 medidas. Me imagino que está la reforma Carabinero. Si nos pudiera decir Sí, ABC, por ejemplo. A ver, reforma Carabinero es algo fundamental para nosotros y creemos que eso va a... La fecha la va a dar Interior pronto, yo no las puedo adelantar, pero Ya. viene un calendario de distintas conversaciones que van a derivar en la reforma de Carabineros. La implementación de la ley de armas. La ley de armas se aprobó en enero. Eso requiere reglamento, requiere algunos procedimientos. Yo creo que va a ser fundamental para el peritaje de futuros... O sea, de que las bandas, una vez que percuten un arma, o que percutan un arma, esa arma va a poder ser periciada. Las personas que se dedican a esto lo van a entender bien, pero van a poder tener la huella y por lo tanto saber desde qué arma se disparó. Lo que Tienen pasa es que una hoy huella. día, chiquillo, todos los balazos que vimos en May, cuando venían con balas, quedan ahí las balas. Pero las balas quedan sin huella digital. No tienen huella digital. Entonces nunca encuentras el origen. Y el proyecto... Y perdón, el pero ¿por qué origen no del tiene, arma. ¿por qué no tiene huella digital? Porque no hay mecanismo. Porque mira, cuando para la ley hacer de ahora, la que se aprobó en enero, lo que permite en sus artículos, si no me equivoco, 4A y 4B, es que tú puedas, cada vez que se ingresa un arma al país y que luego se distribuye a través de los distintos formatos del mercado, la gente compra las armas, etcétera, va a tener que ser percutada antes de ser vendida, es decir, una vez que ingresa y se le toma la huella digital. Perfecto. Por lo tanto, cada vez que una munición salga de esa arma, se va a saber con exactitud que es de esa arma y por lo tanto le va a poder hacer una trazabilidad. Que la compró, ahora, que se- el problema es que con las armas reguladas, yo diría, ya tenemos una legislación ahora reciente de enero que a mí Sí, me el parece... problema son todas las otras, po. Claro, es, digámoslo,
comprensiva del fenómeno de las armas reguladas. El tema es qué pasa con las armas hechizas muchas veces, que tú no tienes cómo generar una huella balística. Y ahí hay un problema grande, y ahí el tema es las fronteras. ¿Por dónde están pasando los elementos de armas? Muchas veces lo que se hace... Por aduanas, sí, pues. Muchas veces lo que está pasando es que son armas, algunas como de juguete, y que les cambian un par de piezas, las modifican. Y las cambian. Entonces hay un problema que es más complejo. Entonces yo diría que hay temas de educación y de cultura. Muchas veces, si es que uno le habla a las familias y saben que tienen un arma en la casa, han habido campañas exitosísimas en el mundo donde se le invita a las familias a ir a dejar sus armas, a devolver las armas a algún lugar. Pero eso tiene que ser parte de un contrato social. Mientras las familias se sientan con miedo en las casas, no lo van a hacer. Entonces, ahí hay una segunda medida, que es en la implementación de la ley de armas, poder generar campañas ciudadanas también para... Ya, pero perdón, y en el tema de aduanas, ¿qué se hace hoy para fiscalizar que esas armas no lleguen? Porque ya detectamos que las armas... Si entran armas ilegales se confiscan. No es que la gente vea las armas y las pase y diga, ya, ¿qué pasa? Está lleno... Mire, gran parte de lo que vemos hoy día vendiéndose en barrios como May entran por aduanas. Sí, claro, no por eso. Entonces, pero no es que las pasen y listo, sino que es que hay un problema de fiscalización respecto a las armas. Por eso, ¿qué se va a hacer en el tema de la fiscalización? O sea, tanto la ley actual, la nueva ley, como también los planes del Ministerio del Interior están en aumentar la fiscalización en toda la frontera y en todos los servicios de aduana. Eso es algo donde si tú evitas el ingreso de las armas, vas a poder mejorar la persecución, pero insisto, cada vez son más ingeniosos. Importan piezas por separado que no se detectan y las terminan armando acá. En todo el mundo. Es una cuestión bien difícil que... ¿Cómo transmitirle a las personas? No se va a acabar porque mejoremos los controles de frontera. Porque mientras haya deseo, mientras haya crimen organizado, mientras el crimen organizado pague, es decir, mientras les convenga al crimen organizado seguir organizándose, van a encontrar la forma de abastecerse de armas. Pero lo que usted está diciendo es como un poco triste. No es conformismo, es decir, ¿cómo atacamos la razón que está debajo? Es decir, eventualmente, ¿a qué se dedican las bandas de crimen organizado? Distintas cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que esos, por así decirlo, negocios que tienen las bandas de crimen organizado se desbaraten? Sorpresa, teniendo inteligencia en Carabineros, en la Policía de Investigaciones y a nivel, digamos, gubernamental, una agencia de verdad. Porque en todos los países del mundo donde el crimen organizado ha sido reducido, parte por un trabajo fundamental de inteligencia. Hay una reforma al sistema de inteligencia que todavía no ha sido aprobada. Pero yo no soy ministro. ¿Y cuándo va a ser aprobado eso? Están analizando desde Interior un paquete de indicaciones para que esto concite consenso, porque hoy día no hay consenso en el Congreso respecto a la ley de inteligencia, y yo creo que eso es una materia también importante donde deberíamos avanzar. Ministro Jackson, perdóneme, Paulina, es que va relacionado con eso. ¿Se ha detectado importación de piezas de armas? ¿Qué información se sabe de eso? Piezas de armas. Piezas de armas. Yo lo que tengo entendido por conversaciones con el Ministerio del Interior es que se estaba dando cada vez más el fenómeno de que armas se están armando acá, ensamblando. ¿Ya? Por lo tanto, no tengo el dato concreto, porque yo no trabajo en Interior, trabajo en SECPRES, me toca relacionarme con el Congreso, pero de conversaciones respecto a seguridad que hemos tenido en La Moneda, es un fenómeno que existe hoy día. Es decir, y no he visto hasta ahora en estos 2 meses o casi 2 meses que me ha tocado estar en La Moneda, el ver incautaciones respecto a esto. Así que ojalá podamos encontrar esas piezas de armas, porque esa sería parte fundamental del desbarate. Oiga, de ministro, este perdone nuestra vehemencia con el tema de seguridad. No, sí, es un tema ciudadano que yo tengo claro. Pueden haber otros temas, salario mínimo, otras cosas que son interesantes, pero este es un tema... Perdón, cerremos seguridad. Cerrar el tema. Oyéndolo, yo sigo sintiendo que estamos en la etapa como de diagnóstico, porque cuando usted me dice, mire, están entrando armas... No, pero esta semana distribuimos 700 carabineros. No, está bien, eso no es diagnóstico. Yo sé. Están entrando armas y aduana efectivamente entran por ahí y entran por la frontera y los inmigrantes. Aquí lo que a uno le gustaría escuchar es... Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que para terminar con el crimen organizado, que ya nos está superando, lo dijo Catherine Martorell, en su gobierno, ni siquiera en antes, ya nos está superando, hemos diseñado un sistema donde el Servicio de Impuestos Internos va a perseguir las platas negras que entran por la droga. 2, aduana va a ser intervenida. 3, Carabineros va a ser redistribuido y profesionalizado. Vamos a tener un ministro del Interior dedicado a la seguridad.
una persona que se maneje a nivel de inteligencia, y esto lo vamos a implementar con esta ley de aquí a, no sé, lo ingresamos en los próximos 4 meses. Porque si no, yo estoy escuchando lo mismo de los años 80, que vamos a intervenir la legua, que vamos a... Entonces suena como añejo. Sí, el ministerio, o sea, todas esas cosas que estás diciendo se están haciendo. Lo que yo no quiero transmitir, porque creo que sería irresponsable, lo dije cuando era diputado, lo voy a sostener en la actualidad. Quiero que la gente comprenda que esto no es que un problema de voluntad, ni tampoco de planificación, porque la ley para separar el Ministerio Interior de Seguridad y dejarlo especializado está y va a avanzar, y yo espero que este año la podamos terminar de legislar, ¿ya? Por otro lado, lo que tú mencionas respecto a intervenir las aduanas para que esto no ocurra también. Lo que yo no quiero dar es la falsa sensación de que solo producto de las cosas que podamos hacer como Ejecutivo, esto se va a resolver. Esto requiere un trabajo mancomunado con alcaldes y alcaldesas para los espacios públicos. Requiere que las comunidades también se activen. Allí donde hay comunidades activas, hay menos delito, ¿ya? Cuando las comunidades están activas y se conocen vecinos y vecinas, hay menos delito. Por lo tanto, también hay un tema de cómo a nivel social, comunitario, las personas se relacionan, porque cuando las organizaciones, las juntas de vecinos están organizadas, en general, ya no tiende a haber menos delito. Sí, entonces, son un montón de factores. Yo lo que no quiero decir es hacer una promesa falsa como la que dijeron varias veces y que varios gobiernos han tenido que comer sus palabras, de decir, no se preocupe que conmigo se va a acabar la delincuencia. Porque la delincuencia, el que le prometa a las personas que están en la casa que por sus acciones se va a acabar la delincuencia, perdónenme, pero les está mintiendo. Pero no vamos a descansar en hacer todos los esfuerzos. Yo he visto a la ministra del Interior haciendo todos los esfuerzos de mañana a noche en todos los lugares del país para reconocer, empatizar y actuar para detener el delito. A todas las personas que nos están mirando hoy día y a nosotros mismos, ministro, ¿cuál es su compromiso con que vamos a poder salir a la calle más tranquilos? Mi compromiso es y será que desde la Secretaría General de la Presidencia, desde el Gobierno, vamos a impulsar todos los proyectos que sean necesarios y que sean útiles para la persecución del delito.